Vale. Con lo anterior, muchachos, entonces hemos dado por finalizado el aspecto de sistemas cerrados. ¿Cierto? Ya hemos dado por finalizado el aspecto de sistemas cerrados y vamos a empezar con el análisis de masa y de energía para volúmenes de control o sistemas abiertos. Que es más o menos lo mismo, solo que para sistemas no cerrados, sino que sistemas abiertos, ¿cierto? Entonces, vamos a cerrar aquí y vamos a compartir pantalla. ¿Quién me recuerda que es un sistema abierto? Profe, ¿no era un sistema donde, aparte de que había variación de energía, o sea que la energía podía entrar o salir del sistema, también podía entrar y salir la masa del sistema? Ok, yo sé que había interacciones de energía y de masa. Es decir, que la masa puede entrar libremente, entrar y salir libremente del sistema sin ningún problema. Eso es básicamente un sistema abierto o un volumen de control. También ¿Listo? tiene interacciones externas, profe. Correctísimo. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a tratar el día de hoy. Vamos a empezar a tratar un sistema de análisis de masa y de energía para volúmenes de control. Antes de hablar de un análisis de masa y de energía para volúmenes de control, tenemos que hablar de un tema que se llama el tema del principio de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa es uno de los principios fundamentales de la naturaleza, puesto que la masa, como ya lo hemos hablado anteriormente, es una forma de expresión de la energía. Ya lo hablamos anteriormente, tener masa es una implicación de tener energía. Entonces, al igual que la energía, la masa es una propiedad conservada, es una propiedad que no puede crearse ni destruirse durante un proceso. Solamente puede transformarse su naturaleza. Y viene de la famosa relación de la relatividad de Einstein. ¿Por qué hablamos de que no puede crearse ni destruirse, pero sí se puede transformar? Pongamos el ejemplo de las relaciones o las interacciones que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. 2 kilogramos de hidrógeno y 16 kilogramos de oxígeno, ¿cierto? Son dos componentes de masa que son completamente diferentes. Uno es masa de hidrógeno y otro es masa de oxígeno. Sin embargo, cuando tú los combinas, no se destruyó la masa, no cambió la masa. Cuando tú los combinas, combinaste y te finalizó en 18 kilogramos de masa. Pero esta sí se transformó, pasó de ser hidrógeno-oxígeno a agua. Ese es el principio de conservación de la masa. La masa no puede crearse ni destruirse, pero sí transformarse. ¿Listo? Eso es con respecto a los sistemas abiertos. ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué hablamos de este principio de conservación de la masa en los sistemas abiertos y no en los cerrados? Porque para sistemas cerrados el principio de conservación de la masa es bien implícito, puesto que la masa del sistema siempre permanece constante durante el proceso. En este caso, no necesariamente la masa en un proceso debe permanecer constante, que es lo que vamos a ver a continuación. Y para hablar del principio de conservación de la masa tenemos que tomar términos o tenemos que hablar de términos importantes. Tenemos que hablar de qué es un flujo másico y qué es un flujo volumétrico. El flujo másico se define
como la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Y se denota con la letra M punto. La M de masa con un punto arriba. Quiere decir la cantidad de agua que está pasando por un segmento en un tiempo determinado. Para secciones de área transversal irregulares, se utiliza esta expresión donde la derivada del flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio, la velocidad normal a la superficie, por la derivada del área de sección transversal. Y para secciones transversales regulares, por ejemplo, un cuadrado, un círculo, un triángulo, secciones regulares ya conocidas, la ecuación se convierte en esta que está aquí, donde el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio que está recorriendo a través de una sección transversal, ya sea un tubo o lo que sea, y el área de esta sección transversal. Entonces, nótese que ya no estamos hablando de una cantidad de masa total, sino una cantidad de masa que está fluyendo, una cantidad de masa que se está transportando. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de que dentro de un sistema abierto, la masa está entrando y saliendo. Puede estar transportándose de manera entrante o de manera saliente. Las unidades del flujo másico, por si no quedaron claras, son entonces metro cúbico, kilogramos sobre segundo. Y a eso se le conoce como flujo másico. Anoten y continuamos. Vale. Ahora hablemos de lo que es el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es similar al flujo másico, solo que en este caso estamos hablando de volumen y no de masa, y denota el volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Y se denota con la letra V punto. Flujo volumétrico nos habla de una cantidad de volumen que está pasando por una sección transversal. Es lo que muchas veces también han escuchado que se denomina caudal. Por ejemplo, el caudal de un río, el caudal de una tubería. Y se denomina de esta forma, donde el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Y si anteriormente el flujo másico era la densidad por la velocidad promedio por la sección del área transversal, entonces el flujo volumétrico no es más que la velocidad promedio por la sección de área transversal.
V punto es igual a la velocidad noten eso para construir. Vale. Entonces, ya conociendo cómo funciona el flujo másico y el flujo volumétrico, vamos a hablar nuevamente del principio de conservación de la masa. Y el principio de conservación de la masa es como cuando hacemos un balance de energía. Y funciona de la misma forma como cuando hacemos, como cuando pusimos el ejemplo del balance de cartera que trabajábamos. La transferencia neta de masa hacia o desde un volumen de control durante un intervalo de tiempo t es igual al cambio neto, incremento o disminución en la masa total dentro del volumen de control. Es decir, si nosotros tenemos una masa en específico dentro de un sistema o un volumen de control de un sistema abierto, ¿cierto? El cambio de esta masa va a ser igual a la masa que entra menos la masa que sale. Exactamente lo mismo que hacíamos con los balances de energía. Entonces tenemos una masa que entra, una masa que sale y eso es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control. Nuevamente, vamos a poner el ejemplo y aquí tenemos, por ejemplo, algo interesante. Tenemos una ducha, perdón, tenemos una bañera que digamos que tiene 50 kilogramos de agua, ¿cierto? A esta bañera están entrando, sí, lo que dice ahí, están entrando 20 kilogramos y están saliendo 30 kilogramos. ¿Qué va a pasar eventualmente con la bañera? Están entrando 20 kilogramos por segundo, vamos a decirlo más bien así, y están saliendo 30 kilogramos por segundo. ¿Qué va a pasar eventualmente con la bañera? Se va a vaciar. Correcto, se va a vaciar. ¿Por qué? Porque la corriente de salida de agua va a ser mucho mayor que la corriente de entrada de agua. Así que el cambio de la masa va a ser un cambio ¿qué? Va a ser un cambio negativo. Es decir, va a empezar a disminuir la masa total del sistema. Todo lo opuesto, si tenemos 30 kilogramos por segundo de entrada y salen 20 kilogramos por segundo de entrada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Si tiene cuánto, bro? Si entran 30 y salen 20. Se va a llenar. Se va a llenar porque va a haber una entrada mayor de masa que lo que puede salir. Es decir, el cambio de la masa va a ser un cambio positivo. ¿Listo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si entran 20 y salen 20? Se mantiene constante. No habrá cambio, ¿no? No cambia.
Esta es una condición especial que se denomina estado estacionario. El estado estacionario es una condición especial en el cual se considera que todo lo que entra es lo mismo que sale. Es decir, los cambios netos son igual a cero. Y por eso se llama un balance de masa para procesos de flujo estacionario. Durante un proceso de flujo estacionario, la cantidad total de masa contenida dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. Es decir, que los flujos volumétricos que entran y salen al sistema son exactamente iguales. Entonces, ¿por qué nos interesa hacer un balance de masa en un sistema de flujo estacionario si no va a haber cambios en la masa total? Aunque no hay cambios en la masa total, constantemente está ingresando masa y está saliendo masa, que puede entrar en unas condiciones y que puede salir en otras condiciones. La cuantificación de esta masa o la cuantificación de los flujos másicos que entran y salen permite establecer un balance de energía para conocer las condiciones de cada una de esas corrientes y exactamente saber cuánto está saliendo por cada uno de los puntos. Por ejemplo, tenemos este volumen de control, el cual está por una parte entrando 2 kilogramos por segundo y están saliendo 3 kilogramos por segundo. Para que sea un sistema de flujo en estado estacionario, la salida tiene que ser igual a la suma de los dos flujos que entran. 2 kilogramos por segundo más 3 kilogramos por segundo, la salida tiene que ser igual a 5 kilogramos por segundo. Eso, señores y señores, es básicamente un balance de masa para flujo estacionario. Lo que entra tiene que ser siempre igual a lo que sale. ¿Es claro hasta aquí todo? Listo, claro. Perfecto. Muy bien. Vale. Vamos a hablar entonces qué pasa con un caso especial del flujo incompresible. Los líquidos se consideran flujos altamente incompresibles, ¿cierto? Es decir, que no presentan cambios significativos en su densidad. Entonces, cuando tenemos dos corrientes, una corriente que entra y una corriente que sale, que se encuentran a las mismas condiciones energéticas, es decir, que se encuentran a la misma temperatura y presión al entrar y al salir, se puede considerar que estas tienen las mismas propiedades. Y al tener las mismas propiedades, tienen la misma densidad. Tener la misma densidad, recordemos que el flujo másico no es más que la densidad por la velocidad por la sección del área transversal o la densidad por el flujo volumétrico. De esta forma, al ser un flujo estacionario, la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Y como tienen la misma densidad, en realidad lo que se está conservando es el flujo volumétrico. Es decir, para un sistema de flujo incompresible, es decir, un flujo que se encuentra en las mismas condiciones de entrada y salida, el flujo volumétrico se conserva. Pero esto es bajo estas condiciones. Es decir, no existe un principio de conservación de volumen. Existe un principio de conservación de la masa. Esto se cumple si y solo si lo que entra al sistema sale a las mismas condiciones, es decir, a la misma presión y temperatura del sistema. Para que se cumpla que tengan la misma densidad o el mismo volumen específico. ¿Es claro esto?
¿Hay alguna duda aquí? No, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Entonces, pero seguimos. Vamos a trabajar un ejemplo. Denme un momento, voy a preparar el tablero. Mientras voy preparando el tablero, alguien por favor que vaya leyendo. Se usa una manguera de jardín acoplada en una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones de agua de 25 centímetros y 200 kilopascal. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0,8 centímetros. En la salida de la boquilla, se toman 50 segundos para llenar con agua la cubeta. Determine A, los flujos volumétricos y masivos de agua para la manguera. B, la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Y C, la velocidad promedio del agua en la manguera. Vale. Entonces, tenemos una manguera. La manguera está botando agua. Y tenemos que calcular las velocidades en diferentes puntos, ¿cierto? Eso es básicamente el ejercicio. Entonces, vamos para allá. Entonces vamos a dibujar nuestro volumen de control. Básicamente nuestro volumen de control no es como tal la manguera, sino la boquilla de la manguera. Vamos a hacerlo aquí más arribita. La boquilla de la manguera tiene una forma más o menos así, donde este lado izquierdo, tiene el diámetro de la manguera y el lado derecho tiene el diámetro de salida de la boquilla. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, es decir, este es el diámetro 1 de este lado, que son 2 centímetros, y de este lado dice que son 0,8 centímetros. Diámetro 2, 0,8 centímetros. ¿Listo? Ahora, se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones de agua. Nos están diciendo entonces que el requisito es que esa manguera sirva para llenar una cubeta que tenga un volumen de 10 galones. De agua que se encuentra a 25 grados centígrados y 200 kilopascales. 25 grados centígrados, entonces la temperatura igual a 25 grados centígrados a una presión de 200 kilopascales. Suponiendo que no hay cambios de las propiedades a la entrada y salida del agua. El diámetro interior ya lo tenemos, diámetro exterior ya lo tenemos, y el tiempo que toma para llenar esa boquilla, esa cubeta, es de 50 segundos. Nos piden flujo volumétrico y másico de agua que pasa por la manguera. Flujo volumétrico
y flujo másico. La velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Velocidad 2. Y la velocidad promedio del agua en la manguera. Velocidad 1. ¿Listo? Entonces, empezamos primero por calcular las áreas de entrada y salida de la boquilla. 2 centímetros a metros es 0.02 centímetros. Como esto es una boquilla circular, el área es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área 1? Este es por 0, profe. 0 al cuadrado. ¿Qué es eso? Diámetro al cuadrado, una D. Recuerden, diámetro en metros, 0.02 metros. $3.1415 por 10 a la menos 4. 3.1415 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y necesitamos el área 2. El área 2. Recordemos entonces que el diámetro es 0.8 centímetros a metros es 0.008 metros. ¿Cuánto nos da el área 2? Profe, el área 1 me da a mí 0.0314, 15. ¿No sería por 10 a la menos 2? ¿Elevaste el diámetro al cuadrado? Sí, pi entre 4 por 0.2 a la 2. Vamos a ver. Pi entre 4 por 0.02 a la 2. Me da 0.331415. Me da 3.14. 0.03. Me da, 0.03. no, a mí me da 3.1415 por 10 a la menos 4, así como Sí, está es que ellos, profe, lo deben estar haciendo por 0.2 y es 0.02. 0.02, no 0.2. De centímetros a metros se divide entre 100, no entre 10. ¿Cuánto nos da el área 2? $5.0265 por 10 a la menos 5. 5.0265 0.265 por por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos el primer valor. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos calcular. A ver, pensemos. ¿Qué es lo primero que nos piden? Nos piden el flujo básico y el flujo volumétrico. Bueno, entonces lo primero que ya calculamos las áreas, que es algo que tenemos que hacer sí o sí. Ahora vamos a calcular
el flujo volumétrico. Recordemos que el flujo volumétrico había dos definiciones. Primero, la cantidad de volumen por unidad de tiempo o la velocidad por un área. En este caso, no tenemos velocidades. Es más, las velocidades son aquellas que nos piden calcular. Sin embargo, el ejercicio nos dice que a través de la manguera se tiene que llenar 10 galones de agua en 50 segundos. Volumen sobre tiempo. Ahora, necesitamos pasar esos 10 galones de agua a metros cúbicos. Sabemos que un galón es igual a 264.17 metros cúbicos. Perdón, al revés. Sí, profe, la conversión. Un metro cúbico es 264 galones. Un metro cúbico es igual a 264, perdón, la memoria me falla. Si un metro cúbico es equivalente a 264.17 galones, ¿a cuántos metros cúbicos equivale 10 galones? Hagan por favor ese factor y me dicen cuánto es el volumen total. Me dio 37.854.118. ¿37 qué? ¿Metros cúbicos? No. Estás haciendo esa regla. Metro cúbico. 0.037. 3.79 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Exacto. 3 0.037. puntos 3.79 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. por 10 a la menos 2 metros cúbicos. En 50 segundos ya tenemos los metros cúbicos, entonces ¿cuánto nos da el flujo volumétrico? 3.79 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre 50 segundos. $7.58 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. 7.58 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre segundo. Muy bien. Ya tenemos entonces el flujo volumétrico. Hablamos de un flujo volumétrico o un único flujo volumétrico porque la presión y la temperatura son constantes. Como la presión y la temperatura son constantes, no hay un cambio en la densidad. Por lo tanto, el flujo volumétrico de entrada es el mismo flujo volumétrico de salida. ¿Está claro eso?
Vale. Sí. Perfecto. Ahora, necesitamos calcular, ya calculamos el flujo volumétrico, ahora necesitamos calcular el flujo másico. Recordemos que el flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Como el volumen específico es constante, necesitamos calcular el volumen específico a 25 grados Celsius y 200 kilopascales. Eso obviamente es líquido comprimido. Entonces nos vamos a la tabla de temperaturas y buscamos el volumen específico B sub F a 25 grados centígrados. ¿Cuánto es el volumen específico? Cero punto doble cero 0.00 1003. 1003 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, ¿cuánto nos da el flujo másico? 7.58 por 10 a la menos 4 metro cúbico por segundo sobre 0.001003 metro cúbico sobre kilogramo. Este por este, metro cúbico con metro cúbico se va y nos quedan kilogramos por segundo. ¿Cuánto nos da el flujo másico? Profe, 0.755. 0.755 kilogramos por segundo. ¿Así? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Pero el volumen específico, ¿dónde? O sea, esto lo encontré aquí en el líquido comprimido. Esto es un líquido comprimido porque obviamente a 200 kilopascales la temperatura de saturación es mucho mayor que la que tenemos, que es de 25 grados centígrados. Entonces es líquido comprimido. Entonces uno se va a la tabla de temperaturas y busca el volumen específico a la temperatura, no a la presión, sino a la temperatura. Y a 25 grados centígrados, B sub F es 0.001003. ¿Vamos claros hasta aquí? Hola. Sí, profe. Vale. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos para el punto B. ¿Qué nos decía el punto B? La velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Listo. En la salida de la boquilla, es decir, cuando el área es de 5.027 por 10 a la menos 5 metros cuadrados.
Recordemos entonces que el flujo volumétrico es el mismo y flujo volumétrico es igual a velocidad. Vamos a poner velocidad 2, que es a la salida, por área 2. Tenemos el área 2, tenemos el flujo volumétrico, podemos calcular la velocidad. Velocidad es igual a flujo volumétrico sobre área 2. ¿Cuánto nos da la velocidad? Pero es el mismo volumen de arriba, ¿verdad? 3.79. No, volumen, no, flujo volumétrico. No volumen, flujo volumétrico. Son dos cosas diferentes. O sea, 7.58. Y el área es 5.027 por 10 a la menos 5. .079, profe. ¿Cuánto? 15.079. 0.79 metros por segundo. Muy bien, voy a borrar esta conversión aquí para poder hacer el punto C. C. ¿Qué nos decía el punto C? La velocidad promedio del agua en la manguera, es decir, cuando el diámetro es el diámetro 1, es decir, cuando el área es de 3.1415 por 10 a la menos 4. Aplicamos la misma. Como el flujo volumétrico es constante, el flujo volumétrico es igual a velocidad 1 por área 1. Velocidad 1 es igual a flujo volumétrico sobre área 1. ¿Cuánto nos da la velocidad 1? Me dio 1.2064. Un momento. ¿Cuánto? 1.206. 1.206. ¿Así? Sí. A todos los Profe, no era A mí me dio 243. 243, exacto. Bueno, no sé. Ustedes son los que tienen la calculadora, yo no sé. Es 7.58 por 10 a la menos 4 sobre 3.1415 por 10 a la menos 4. Ajá. Eso da, si la calculadora no se equivoca, ¿2 puntos qué? 413 metros sobre segundo. 413 metros sobre segundo. Listo, hemos calculado las velocidades de entrada y las velocidades de salida. Entonces, para concluir de este ejercicio, miren entonces que cuando hay una disminución del área, para compensar la disminución del área, ¿qué pasa con la velocidad?
cuando tenemos un flujo volumétrico constante? Cae, o sea, disminuye la velocidad. No, ¿cómo que disminuye? Ah, perdón, es que es el volumen. Ah, el área de la salida, ok. Entonces aumenta. Aumenta la velocidad. Es decir, cuando nosotros estamos disminuyendo el área de sección transversal de un componente para hacer la compensación y se mantenga constante las proporciones, hay un aumento en la velocidad. Entonces, es lo mismo que ocurre cuando usted está regando las matas con una manguera y le mete el dedo al huequito de la manguera para que llegue más lejos. No es que usted esté aumentando la presión se mantiene igual. Lo que está pasando es que usted está aumentando la velocidad de salida del agua y por eso es que llega más lejos. Por eso cuando escuchan decir, métele el dedo para que aumente la presión, eso es mentira. ¿Está claro eso? Sí, profe. Muy bien. Anoten el ejercicio y me avisan para continuar. ¿Ya? No. Sí. Sí. No. Sí, profe, ya. Perfecto. Vamos para otro ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea. Entra agua a los tubos de una caldera de 130 milímetros de diámetro constante a 7 megapascales y 65 grados Celsius. Y sale a 6 megapascales y 450 grados Celsius, a una velocidad de 80 metros por segundo. Calcule la velocidad del agua en la entrada del tubo y el flujo volumétrico a la entrada. Muy bien. Entonces, venimos aquí.
y dibujamos nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control es básicamente un tubo. Un tubo, un tubo con un diámetro de 130 milímetros. Constante. O sea que es el mismo a la entrada y a la salida. 130. Bueno, vamos a poner esto mejor aquí arriba. Diámetro igual 130 milímetros. ¿Cierto? El agua entra a un estado inicial a una presión de 7 megapascales y una temperatura de 65 grados Celsius y sale a un estado final de 6 megapascales y 450 grados Celsius. Y por último, la velocidad de salida es de 80 metros por segundo. Necesitamos saber la velocidad de entrada, ¿y qué más? El flujo volumétrico a la entrada. En este caso, ya sí tenemos que hablar de flujo volumétrico a la entrada, porque por obvias razones, las propiedades ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque está entrando a una caldera. Básicamente aquí lo que hay es fuego que está calentando esa agua que pasa por ese tubo. ¿Es claro? Ok. Perfecto. Entonces, para poder calcular eso, primero tenemos que definir nuestros estados. El estado 1, 7 megapascales y 65 grados centígrados. Sabiendo que es agua, ¿en qué estado estamos? Líquido comprimido, profe. Líquido comprimido. Listo. Entonces, a 7 megapascales y 65 grados Celsius nos vamos a las tablas de líquido comprimido y me dan, por favor, el valor del volumen específico 1. Hay que interpolar. Bueno. Hagan la labor de la interpolación. ¿Qué es lo que no aparece? ¿La presión o la temperatura? La presión, profe, va de 5 en 5. Esto es 5 megapascales y 10 megapascales. Vale, pues. Y la temperatura, 65 tampoco está. Entonces, hagamos una cosa.
Entonces, no la calculen utilizando la tabla de líquido comprimido, sino que calculemos usando la tabla de vapor saturado a la temperatura. Debe ser aproximadamente lo mismo. Entonces, a 65 grados Celsius, el B sub F, ¿cuánto es? ¿Cómo así? Recordemos que hay dos, podemos calcular las propiedades del líquido comprimido de dos formas. O utilizando las tablas del líquido comprimido, o utilizando el valor del volumen de específico B sub F a la temperatura. Son aproximadamente lo mismo. Entonces nos vamos a la tabla de temperaturas, buscamos 65 grados y... La tabla de saturación. Es correcto, y a 65 grados el B sub F debe ser aproximadamente el mismo. Profe, pero usted no decía que ese dato sí se podía usar, pero solo si la diferencia de presión no era muy grande. Sí, pero en este caso, bueno, como ustedes quieran hacer. No, es 0.001020. No debe haber un cambio significativo en el valor. El valor será en décimas. Un ejemplo, la pregunta sería, ¿hasta qué valor de la presión, o sea, hasta qué diferencia de presión ya no sería recomendable usar valor? Si lo que quieren es precisión, siempre se puede usar, pero si lo que quieren es precisión en el dato, es recomendable mejor utilizar las de saturación. Las de saturación, no, perdón, las de líquido comprimido. Pero es un dato aproximado que es válido en la mayoría de los casos. O sea que en el parcial se puede usar. Claro, sin ningún problema. Mientras lo hagan a la temperatura, no hay ningún problema. ¿Cuánto es? 0.001020. 0.001020 metro cúbico sobre kilogramos. Muy bien. No necesitamos energía interna ni nada de eso, porque estamos hablando apenas de flujos masivos. O sea, no estamos hablando de energía. Así que hasta ahí ya hemos definido el estado 1. Ahora vamos a definir el estado 2. Estado 2, 6 megapascales y 450 grados Celsius. ¿En qué estado estamos? Parece vapor sobrecalentado, profe. Parece no, necesito seguridad. Es porque la presión de saturación no está en la tabla. El valor máximo de temperatura es 273. Ajá, pero búscalo a la presión. A la presión. Sí, búscalo en la tabla de presiones. La A4. 6.000 pascales. 6.000 kilopascales. 275. Está vapor sobrecalentado. 275, pero estamos a 450. Entonces es vapor sobrecalentado. Muy bien. Ahora nos vamos entonces a las tablas de vapor sobrecalentado. Y a 6 megapascales y 450 grados Celsius, ¿cuánto es el volumen específico? Buscamos la tabla de 6 megapascales y buscamos a 450 Celsius.
0.05217. 0.05217, ¿sí? Sí, bro. Muy bien. Ya hemos definido las propiedades de los dos estados. Ahora vamos a hacer los cálculos. Primero que hay que tener en cuenta, hay que suponer que esto es un sistema en estado estacionario, es decir, la masa que entra es la misma masa que sale. Bajo esa suposición, m.1 es igual a m, vamos a hacerlo aquí más arriba, m.1 es igual a m.2 y eso es igual a un m punto general. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Segunda cosa que hay que calcular, tenemos que calcular el área de ese tubo. El área es igual, si el diámetro es de 130 milímetros, es decir, de 0.13 metros, ¿cuánto es el área de sección transversal de ese tubo? $0.01327 metro cúbico. Pues dígala menos 2 ¿Metro metro cúbico cúbico. o metro cuadrado? Metro cuadrado. 0.01327 metro cúbico. 13 metro cúbico. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Listo. Ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular el flujo máximo. ¿Cómo calculamos el flujo máximo? Tenemos las condiciones a la salida. Tenemos una velocidad, tenemos un volumen específico y tenemos el área. Flujo máximo es igual a el área por la velocidad por la densidad. No tenemos densidad, sino que tenemos volumen específico. O sea que no sería por la densidad, sino entre el volumen específico. El área por la velocidad 2 por el volumen específico 2. ¿Cuánto nos da el flujo máximo? Área 0.01327. Velocidad, que es velocidad 2, 80 metros por segundo. Y volumen específico 0.05217. $20.35. 20.35 kilogramos por segundo. Listo, ya tenemos el flujo máximo. En este caso, tenemos que hacerlo directamente con el flujo máximo y no con los flujos volumétricos. Nuevamente lo digo, porque las propiedades de entrada no son las mismas propiedades de salida. Miren el cambio tan diferente que hay en los volúmenes específicos.
¿Listo? ¿Es claro eso? Hola. 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 Tum, tum, tum. Hola. Sí, sí, sí. Sí, claro. Perfecto. Del mismo modo, bueno, aquí me faltó el puntico. El flujo másico, vamos a calcular primero el flujo volumétrico 1. Del mismo modo, el flujo másico también es igual a esta área, perdón, ni siquiera vamos a poner área, sino directamente flujo volumétrico sobre volumen específico 1. Recordemos que esto que está aquí arriba se puede traducir como un flujo volumétrico. Flujo volumétrico 1 sobre volumen específico 1. Como ya tenemos el valor del flujo másico, de esto podemos deducir que el flujo volumétrico 1 es igual al m punto por el volumen específico 1. ¿Cuánto nos da el flujo volumétrico 1? Sí, sabemos que el flujo másico es 20.35. Cero punto 0.2075. 0.0 28. 208. 208 metro cúbico por segundo. Listo, ya tenemos el flujo volumétrico. Ahora necesitamos calcular la velocidad. Recordemos que el flujo volumétrico es igual a velocidad por área. Como el área es constante, el flujo volumétrico 1 es igual a la velocidad 1 por el área. De aquí, velocidad 1 es igual a flujo volumétrico sobre área. ¿Cuánto nos da la velocidad de entrada a este tubo? Uno punto 56. 568. 1.568. 1.568 metros por segundo. Miren la diferencia en las velocidades, solamente por un cambio de fase. Pasó de 1.568 a 80 metros por segundo. Y listo. Con eso hemos terminado este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto que está aquí solamente es una previa para ya poder entrar a la parte de balances de energía a sistemas abiertos. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Pero digan algo. ¿Está claro o no está claro? Claro como el agua. Vale.
Del río, si no. Como esa, profe. Espectacular. Bueno, anoten el ejercicio y creo que con esto terminamos la clase del día de hoy. Esperaba terminarlo un poquito más tarde porque pensé que me iban a hacer que íbamos a resolver algún ejercicio de la temática anterior, pero bueno, como veo que no trajeron ejercicio, pues no tenía preparada más clase. Anotan y me avisen para finalizar y pasar lista. Vale, listo. ¿Listo? Bueno, muchachos, con esto terminamos la clase del día